Dios te bendiga en esta hora. Queremos agradecer a Dios la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente en su hogar y agradecemos a Dios por esta semana que creo yo que ha bendecido Dios. Han sido quizás situaciones estresantes, situaciones eh, de trabajo, tantas cosas, ¿verdad? Y agradecemos por la fortaleza que Dios nos da, por las fuerzas físicas, por todo, especialmente porque tenemos su palabra, porque en ella, pues, podemos alimentarnos día a día. Y de verdad que esa semana Dios ha sido fiel con nosotros en lo particular. Creo yo que también en la vida de ustedes y quiero invitarte para que cierres tus ojos y me acompañes haciendo una oración a nuestro Dios. Padre, en esta hora te agradecemos todo lo que tú has sido, Señor, en nuestras vidas, todo lo que tú has hecho, la manera como te muestras, la manera como obras, la manera, Señor, cómo trabajas en la vida de tus hijos. Y en esta hora, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a eliminar aquellas cosas, Señor, que no son de tu agrado. Y permite que sea tu espíritu el que se muestre, el que haga, eh, el que se mueva, el que redarguye, el que nos enseñe, Señor, en nuestras vidas. Guíanos, Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En esta hora yo quiero compartir ese tema de que con una continuidad de lo que vimos la semana anterior, la semana pasada, acerca de cosas que tenemos que ir eliminando en nuestras vidas, cosas que tenemos que ir desechando y ponerlas en una bolsa de basura y hacerlas a un lado. Hay muchas personas que de verdad anhelan un cambio, que de verdad anhelan una transformación, pero desgraciadamente no lo consiguen. Y la razón ha sido porque usan métodos que son incorrectos, que son ineficaces, que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y en esta hora, precisamente estaba recordando a un niño cuando nosotros vivíamos en el estado de Baja California. Teníamos una vecina que tenía uno de sus hijos, tenía muchísimos problemas con él. Eh, lo estaba llevando con un psicólogo, y una de las cosas que estaban tratando con él fue su autoestima, la autoestima de él. Y recuerdo que sí, su autoestima se elevó, pero era un niño que, a pesar de que estaba en tercer grado de primaria, era un niño que no sabía leer. Era un niño que realmente, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a enseñanza, no sabía absolutamente nada. Y por supuesto, como tenía su autoestima muy elevada, a veces se ponía con otros compañeros a causarles problemas, a pelear, a quitarles lo que los otros tenían. Y realmente esto fue algo que, que su vida no cambió. A pesar de que su autoestima fue elevada, su vida, él como persona,
era una persona muy, muy problemática, muy conflictiva. Y, y creo yo que lo que la palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo, en la carta a los romanos y en la primera carta a los corintios, cuando Pablo les enseña, les predica el evangelio, Pablo dice en la primera carta a los corintios, el capítulo 1, dice que cuando se presentó ante ellos, dices, no fui, dice, me presenté con debilidad, con mucho temor y temblor. Y dice, no me presenté ante ustedes con palabras sabias, pues me propuse no saber cosa alguna, dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo les presenta el Evangelio a esta iglesia, a la iglesia, a los corintios, que empezaron ellos a tener ciertos problemas, empezaron a la iglesia a infiltrarse ciertas prácticas que realmente eran inmorales, que iban en contra de los principios de la palabra de Dios, y Pablo tiene que exhortarles. Y una de las cosas, que la palabra de Dios, el apóstol Pablo ya advertía en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, y da una lista de cosas que el apóstol Pablo dice en los postreros tiempos. Era algo que realmente quizá a Pablo le preocupaba. Por lo tanto, le escribe a Timoteo que tenía que tener cuidado. Y ahí Pablo describe las características de las personas apóstatas que en los postreros tiempos sucedería, y creo yo que estamos en estos tiempos en donde la apostasía está a todo lo que da. Y hay tantas personas que han sido engañadas, que han sido arrastradas con una falsa enseñanza, que esas personas no han sido transformadas con el poder del Espíritu Santo. Como cristianos, creo yo que todos tenemos luchas, todos tenemos algo con lo cual luchamos día a día. Problemas, luchas, tentaciones, tantas cosas que realmente en la palabra de Dios ya se nos advierte. Y hay tantas iglesias en donde se nos ha enseñado o se enseña acerca de la alta autoestima. Se nos dice que Dios nos ama tanto. Se nos dice que Cristo murió por nosotros, que nosotros tenemos un valor muy elevado. Por lo tanto, nosotros como personas somos, y nos dan una lista de lo que realmente somos. Y nos olvidamos de que es verdad que Dios nos ama, pero nos olvidamos de la gracia de Dios, de que Dios mostró su amor hacia nosotros por pura
gracia, no porque realmente seamos personas valiosas, de que lo somos, pero ha sido la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por lo tanto, una de las cosas es que hacemos a un lado la obra del Espíritu Santo. Hacemos a un lado el poder transformador que solamente su Espíritu hace en la vida del ser humano. Pablo advierte que en los postreros tiempos habría hombres amadores de sí mismos, deshonestos, ingratos, desobedientes, y súmele todas las cosas que Pablo menciona en la segunda carta a Timoteo. Por lo tanto, hermanos, hay cosas que como cristianos en nuestras vidas debemos de ir desechando. Si nosotros de veras queremos una transformación, queremos una renovación, queremos una restauración de nuestras vidas, busquemos la ayuda, no en personas profesionales, sino busquemos en aquel que nos creó, el que nos formó, el que nos dio vida, y la única persona que tiene el poder para cambiar, para transformar. Hay muchas iglesias también que tienen normas. Hay normas de decir, ¿sabes qué? Pues vístete de esta forma, usa tu cabello de esta forma, y empiezan a dar reglas. A lo mejor tienen sus bases bíblicas, pero a veces los textos están fuera de contexto. Y realmente yo recuerdo que habíamos ido en una ocasión al súper, iba de noche, iba una hermana, bueno, no sé si sea, yo siempre he dicho, para mí son personas religiosas, pero no las considero cristianas porque yo me doy cuenta de que sus vidas no son transformadas por Dios. Son más bien personas muy religiosas que siguen ciertos métodos, ciertas normas que en la iglesia les han impuesto. Y recuerdo que esta persona llega y llega con un pants porque hacía frío. Y nos acompañó al súper y nos dimos cuenta de que como que volteaba a todos lados y nos decía, por favor, apúrense. Y nosotros le preguntamos, ¿qué pasa? O sea, ¿si trae prisa o qué? Y esa persona nos dice, es que si alguien me ve, si un hermano me ve así como ando, dice, pues no sé qué va a pasar. Y pues nosotros nos quedamos, pues Dios ya te vio, fue lo que le dijimos. ¿Qué importa si la persona se da cuenta de cómo vienes vestida? Lo que Dios ve, dice la Escritura, es el corazón, no es lo exterior. Eso lo dijo Dios y se lo dijo a Samuel. Que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira lo interior. A Dios, hermanos, le importa lo interior. Y es algo realmente que Dios solamente puede obrar, puede transformar. Pablo decía en la carta a los Romanos, el capítulo 7, el versículo 5, dice, porque mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la ley. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? El apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. El apóstol Pablo estaba diciendo acerca de lo que es la ley. ¿Qué es la ley? La ley eran normas que Dios había establecido, que Dios había dado. Y el apóstol Pablo dice, ¿es mala la ley? O sea, ¿es pecado? Y él dice, en ninguna manera. Así de que Pablo dice que el conocimiento del pecado fue por causa de las normas, fue por causa de la ley. Y Pablo dice, yo no hubiera conocido la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás, no codiciarás. Yo recuerdo que cuando era niña, una de mis vecinas, ella horneaba pasteles, hacía pasteles y recuerdo que estábamos un grupo de amigas, éramos vecinas y estábamos en el fondo del patio, el patio era muy grande y habían horneado y tenían que ir a hacer unas compras ellos. Así que van hasta el fondo del patio donde estábamos nosotros y nos dicen, por favor, no queremos que se arrimen a la mesa en la cocina. No nos dijeron por qué, pero eso despertó cierta curiosidad en nosotros, que una de ellas dijo, ¿y si vamos a ver? Pues nos levantamos todas y fuimos a ver y nos encontramos con unos panes que todavía no estaban, estaban horneados, pero todavía no le habían puesto el betún, absolutamente nada. Así de que empezamos todas ahí alrededor y unas oliendo y ay, otra se me antoja, hasta que una dijo, pues yo voy a agarrar un pedazo y en una esquinita lo partió. Así que nos metimos en problemas, todas. Con esto quiero decir, hermanos, que a veces, si a nosotros no nos hubieran dicho, no se arrimen a la cocina, no se arrimen a la mesa, nosotros estábamos muy lejos de ahí, pero despertó cierta curiosidad y fuimos e hicimos nuestra travesura. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, de que el pecado se dio a conocer, ¿por qué? Por la ley. Y el mismo apóstol Pablo, que sin duda uno de los mejores cristianos que ha vivido, él tenía ciertas luchas y él decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo tenía una lucha, Pablo tenía problemas en su interior. Dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, dice, eso es lo que hago. Había una lucha en su interior, en la naturaleza de pecado.
Y Pablo, ahí mismo en la carta a los romanos, nos dice cómo pudo vencer él ese problema que él tenía. Así es de que, hermanos, desechemos todo método que nosotros usamos para que nuestra vida sea cambiada, para que nuestra vida sea transformada. Son métodos que realmente no funcionan. Las normas no funcionan, que son buenas, sí son buenas, pero no funcionan para una transformación, porque recuerden, hermanos, que el problema del ser humano está en el interior. ¿Recuerdan ustedes al hijo pródigo? Cuando él dijo, quiero cambiar mi entorno, quiero probar otras cosas. Y cuando su padre le da la parte de la herencia, lo malgasta hasta que viene un hambre. Y cuando él reacciona, porque dice la Biblia, volviendo en sí. Quiere decir, hermanos, que el problema radica en el interior de la persona. Necesitamos primeramente reconocer cuál es nuestra condición, qué cosas hay en nuestras vidas que necesito cambiar, qué cosas son con las que yo lucho diariamente. Muchas veces, quizá cuántos de nosotros hemos dicho, me voy a levantar temprano, a tales horas de la mañana, y voy a tener una relación con Dios. Voy a empezar una vida de oración, una vida de lectura bíblica. Lo hemos cumplido, quizá algunos, los primeros días, después llegamos cansados de trabajar, qué sé yo, nos levantamos apurados, un cafecito o en el carro lo vamos mientras manejamos, mientras vamos al trabajo porque se nos hace tarde. ¿Y qué sucede? Nos olvidamos de nuestra relación que nosotros nos comprometimos o nos propusimos, del cual no cumplimos. ¿Por qué, hermanos? Por nuestra naturaleza. Es algo con el cual nosotros luchamos. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, velen conmigo, velen? Y cuando Él dice que se fue un poco más hacia adelante a orar, encontró a sus discípulos dormidos y les dijo, ni siquiera una hora han podido velar conmigo. Dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luchamos, hermanos, con nuestra carne. Luchamos con nuestro interior. Por lo tanto, hermanos, si queremos una transformación, si queremos cambios en nuestras vidas, empecemos a desechar las cosas que no funcionan. Desechemos, tomemos las cosas que dices, esto no me funcionó a mí, lo voy a echar en una bolsa y va a la basura. ¿Qué cosas, hermanos, hay con las cuales luchamos día a día? ¿Qué voy a hacer para transformar? Si hay algo, hermanos, que puede cambiar nuestra vida, es nuestro Dios. Si hay alguien que puede cambiar el corazón, es nuestro Dios, es su palabra. Jeremías, creo que es el capítulo 29, donde dice, ¿no es mi palabra como martillo? La palabra de Dios, hermanos, tiene características. La Biblia dice que es una espada, que es un martillo, es el alimento. La palabra es viva, es eficaz,
penetra hasta partir el alma, es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es a través de su palabra. Cuando nosotros nos alimentamos, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros buscamos a Dios de una manera constante, nuestra vida se va transformando, nuestra vida se va renovando, nuestra vida va siendo restaurada de una manera poco a poco, a la medida en que yo obtengo mi relación con Dios. Recuerdo que cuando vivía todavía en Baja California, había un grupo de hermanos, eran americanos, que eran mis vecinos y ellos se dedicaban a la construcción. Recuerdo que me invitaron e hicimos con pedacitos de mosaicos, cosas así pequeñitas, las hicieron una mezcla y nos dieron un cuadro así y las fuimos pegando. Me acuerdo que me quedó a mí muy precioso, lo usábamos en la mesa para poner cosas calientes, para eso era. Y una de las cosas que nos decía nuestra hermana, así de cosas que realmente ya no servían, las tomamos y formamos algo bueno, algo útil y algo que nos quedó hermoso. Dice de cosas pequeñas, de pedazos que no servían. Hermanos, Dios poco a poco va restaurando nuestras vidas. Él dijo en Isaías capítulo 60. Fue una profecía, capítulo 60. El versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pero dice a vendar a los quebrantados de corazón. A veces las experiencias dolorosas que nos toca vivir, situaciones difíciles que a veces ya no se pueden remediar o que no estamos dispuestos a ceder para cambiar, pero que realmente hemos sido lastimados en nuestro corazón. Hermanos, cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas, cuando permitimos que Dios obre en nosotros, Dios empieza a trabajar y Dios empieza a limpiar nuestro interior de tal manera que todas esas heridas Dios empieza a curarlas y Él empieza a vendar hasta que Dios restaura de una manera total nuestro corazón, nuestro interior. Una vez más, hermanos, Dios es la única persona que puede cambiarnos, que puede transformarnos, que puede restaurarnos, que puede renovarnos, que puede hacer absolutamente todo. Dejemos las cosas que no funcionan para nada, hermanos, y busquemos a nuestro Dios. El apóstol Pablo también decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios tiene el poder para ti, quizá que me estás escuchando, que todavía no conoces a Dios. Dios te ama. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo llevó todas nuestras culpas hasta la cruz del Calvario. Y si tú vas
a Él y le dices, Dios, perdóname, necesito un cambio en mi vida, necesito una transformación, necesito una restauración. Si de verdad tú lo crees, Dios lo va a hacer. ¿Quieres hacerlo? Te invito a que inclines tus rostros y ores a Dios. Padre Santo, en esta hora te agradecemos este tiempo, Dios, que tú nos has dado de enseñar tu palabra. Gracias por lo que a mí en lo personal me has enseñado, por la manera en que tú has obrado en mi vida, por la manera en que tú has restaurado, Señor, mi corazón. Has vendado, Señor, y ahora, Señor, lo que veo son solamente cicatrices del dolor, Señor, que pasé. Pero te agradezco porque ahora has puesto en mi vida gozo, paz. Me has dado una nueva vida. Y así, Dios, quiero pedirte, Padre Santo, por esas personas que anhelan un cambio en su vida. Solo tú puedes hacerlo. Si ellos han depositado su fe en ti como su Dios, como su único Salvador, yo te ruego, Padre Santo, que seas tú quien les salve, quien les perdone y quien restaure sus vidas. Gracias te doy, porque yo sé que nos escuchas y porque sé que obras en la vida de tus hijos y en la vida de aquellos que no te conocen, Padre. Gracias una vez más por tu palabra, por la obra que tú haces. Y te amamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios, pero también eres nuestro Padre. Por ello, Dios, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Recuerden, hermanos, si somos sus hijos, ha sido por la gracia de Dios. Él dio su vida por nosotros. Nos ama, sí es verdad, pero ha sido solamente por esa gracia. Y recuerden, quien tiene el poder de transformar es el Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer siempre y cuando tú se lo pidas. Que Dios te bendiga.